Hola amigos, bienvenidos a esta cadena del Sembrador Europa Televisión. Hoy en nuestro programa Drogas, Aprender y Prevenir vamos a hablar sobre las actitudes educativas sobre el consumo de drogas. En estos últimos días hemos estado hablando de temas de educación relacionados con el consumo de drogas. Y en esta ocasión veremos estas pautas, esas tendencias y estas actitudes educativas, porque los padres tenemos claro que tenemos que hablar con nuestros hijos de las drogas, pero hay veces que bien porque nos falta información o porque esa información no es buena o simplemente porque nos da miedo, no abordamos estos temas con nuestros hijos. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy nos acompaña, como siempre, nuestra experta en adicciones, Nati. Buenas, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, como siempre. Y vamos a hablar hoy de este tema tan importante, Nati, sí, de las actitudes educativas, porque lo que decía yo antes, los padres tenemos claro que es un tema importante, un tema del que hay que abordar en casa, el tema de las drogas con nuestros hijos, pero hay veces que por falta de información o por miedo incluso no abordamos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es un poco lo que tú comentas, Mari Carmen, es un tema apasionante porque además tiene muchísimo que ver esto que vamos a tratar aquí hoy con programas anteriores, es una especie de recopilatorio, ¿no? A la hora de hablar sobre drogas en casa, los padres se encuentran con varios elementos en contra, ¿no? Un elemento muy importante es el miedo, ¿no? Se convierte en un tema un poco tabú, puesto que es una cuestión, es una problemática que nadie quiere tener en sus casas, ¿no? Nadie quiere que sea uno de sus hijos a quien tenga que ver de esta manera, ¿no? Entonces, pues manejamos temas como el miedo, la falta de información, o por el contrario, otras veces quizás una actitud un poco tolerante o desde la propia ignorancia a veces, ¿no? O desde el conocimiento. A veces se tiene información, pero esa información no es buena, o se tiene la impresión de que es buena, pero no lo es. Y el tema del miedo, es verdad que esa actitud de no nombrar la droga en casa por si acaso, ¿no? Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, generalmente todos aquellos temas que tienen que ver con el ser humano y que sabemos que a priori van a acarrear un sufrimiento, de forma innata lo rechazamos. A nadie le gusta hablar de temas desagradables, que se pasa mal, que se sufre, que suponen dolor y que suponen sentimientos desagradables, pues a nadie le gusta hablar de ello, ¿no? Sin embargo, en todos los programas que llevamos trabajando este tema, vamos haciendo muchísimo hincapié, insistiendo muchísimo en que es bueno hablar de ello, en que es necesario, en que nos vamos a dar cuenta cómo hay una serie de ideas equivocadas que se nos van a caer, y cómo hablemos o no va a ser un tema muy presente en la vida de nuestros hijos, y va a ser un tema que se van a encontrar en cuanto salgan por la puerta de casa, con lo cual negarnos a hablar de ello por miedo o por ignorancia, pues de alguna manera es pues mirar en sentido contrario, ¿no? Y no ayudar a nuestros hijos en definitiva, ¿no? Como primer consejo, digamos, a los padres, echarse para adelante y decir, vamos a abordar el tema sin miedo, información, ¿verdad? Efectivamente, y a veces se trata simplemente de preguntarles, porque cuando preguntamos luego nos vamos a sorprender de lo que ellos saben y de las ideas que ellos tienen y de los conocimientos que ellos tienen. No podemos perder de vista que, sobre todo cuando ya entran en una etapa de preadolescente, hablamos ya 13, 14 años en adelante, y ya en la adolescencia, ¿para qué les voy a contar? Pues lógicamente en su grupo de amigos, en su centro de estudios, pues van a ser temas que van a estar de actualidad para ellos, y en sus espacios de diversión, en sus espacios de tiempo libre también van a estar presentes. Tampoco podemos perder de vista que desde los centros educativos, en muchos de ellos, ya están integradas ciertas iniciativas que van dirigidas a la prevención del consumo, y que ya los jóvenes, a través de estas iniciativas, reciben información
prevención y formación sobre todo lo que tiene que ver con el tema del consumo. Sobre este tema de prevención en el ámbito escolar hablaremos en el programa siguiente, efectivamente. Y abordaremos ese tema profundamente. Ahora, si te parece, vamos a decirles a las personas que nos están viendo qué cosas no debemos hacer. ¿Cuáles son las actitudes que no debemos tener con nuestros hijos con el tema de las drogas? Bien, la primera que hemos anotado es la negación del problema. Es decir, partimos de la base de que las drogas existen y que cualquier familia puede verse afectada por ellas. No infundirles miedo, evidentemente. ¿Cuántas veces yo he atendido a familias que vienen detectando una serie de señales que les han ido alertando, que les hacían pensar que pudiese existir ese problema de consumo, ¿no? Y por miedo, por evitar, por la presión, por medio de la presión social, por medio del rechazo, por sentirse ellos muy vulnerables, pues han ido dejando pasar el tiempo, dejando pasar el tiempo, y al final ese consumo, que en un principio tenía un nivel de problema, pues se ha ido convirtiendo en un consumo muchísimo más grave, con otro nivel de problema más elevado. Entonces, con lo cual, pues ser valientes, ser fuertes, pensar que tener un pensamiento positivo y un pensamiento educativo, ¿no? Es decir, bueno, pues en principal lugar los padres son los primeros que detectan cambios comportamentales en casa, porque son los que conocen a los chicos y a las chicas perfectamente. Entonces, pedir asesoramiento sin problema, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Hablar con ellos, preguntar, pedir ese asesoramiento que decíamos y acudir a quien necesitemos, y bueno, y quitar todo aquel elemento de miedo, de miedo al rechazo, de posible estrés, y ser un poquito, apostar y pensar que cualquier problema que se plantee en el tema de drogas siempre va a ser muchísimo más sencillo abordarlo, Mari Carmen, al principio, que más a largo plazo, que el desarrollo va a ser diferente. Yo diría y la gravedad. Ahora, a lo que has dicho, ante la negación del problema, actuación. Siempre es mejor actuar que no negar el problema. Efectivamente. Aparte que tampoco podemos ser catastrofistas, es decir, que veamos ciertos síntomas que nos puedan preocupar o que se den ciertas situaciones que nos puedan preocupar en nuestros hijos adolescentes, no tiene por qué significar que tengamos un drogodependiente en potencia desde ahora a unos años, ¿no? Tenemos pautas de prevención, tenemos pautas de intervención sencillas que hemos estado hablando durante todos estos programas, y que muchas veces sabemos que la adolescencia, Mari Carmen, tú sabes perfectamente que la adolescencia implica esa infringir límites, ir en contra de las normas, hacer todo aquello que sabemos que pueda estar prohibido. Entonces, si en esa época de tantos cambios y de tantos conflictos somos capaces de intervenir adecuadamente y somos capaces de sobrellevarlo y pedir ayuda si hace falta, no tenemos por qué estar hablando de un problema mayor, pero bueno, tenemos que de alguna manera ya en esos momentos detectar y empezar a hacer cosas y empezar a hablar de ello y a trabajarlo, lógicamente. Claro, lo importante es prevenir, como estamos diciendo en todos los programas, ¿verdad? Efectivamente, muy importante. Y esto de que no son útiles las advertencias del tipo, si consumes droga te vas a sentir mal. Eso no debemos decirlo. ¿Por qué, Nati? Hombre, frases como esa que tú mencionas, por ejemplo, pues no, porque vamos a ver, tenemos que pensar que los primeros consumos de una persona que consume drogas, las primeras sensaciones van a ser placenteras, van a ser agradables, gratificantes, ¿no? Entonces, si tú a un chico que ha consumido pocas veces, 2 o 3 veces, le dices que te vas a sentir fatal, pues lo primero que te va a decir, eso es mentira, ¿no? Porque me siento estupendamente, ¿no? Entonces, intentar lanzar mensajes que vayan dirigidos a la responsabilidad, al sentido común, a todo aquello que sea razonable, y tener claro que tenemos que conocer de qué hablamos mínimamente, es decir, eso no es verdad, te consumes drogas te vas a sentir mal. Probablemente esa afirmación sirva para personas que llevan consumiendo drogas mucho más tiempo, efectivamente, porque recordemos de los primeros programas que teníamos, que decíamos que los primeros consumos sí dan esa sensación agradable, de placer, de conseguir el objetivo deseado y tal,
pero que al final es la sustancia quien se hace cargo de la persona, se anula la voluntad de la persona y que al final la persona consume desde otra serie de motivaciones y desde esa necesidad por la dependencia, efectivamente, y finalmente el consumidor no termina pasándolo bien, evidentemente, no puede decir que esos consumos consiga el mismo efecto beneficioso que conseguía al principio, ni mucho menos. Entonces, con este tipo de afirmaciones tenemos que tener cuidado, porque no solamente no conseguimos lo que pretendemos, que es persuadir de alguna manera al adolescente, sino que conseguimos lo contrario, reforzar más su postura y reforzar más lo que él piensa, ¿no? O la creencia que él pueda tener. Estas son cosas que no debemos hacer, lo que hemos hablado. Ahora vamos a decir cosas y actitudes educativas que debemos fomentar, cosas que debemos hacer con los niños. Pues sí, yo creo que además es interesante centrarnos ahí, porque desde estas actitudes educativas positivas podemos construir, y van a ser todas actitudes, iniciativas, técnicas que nos pueden ayudar a acercarnos a nuestro hijo, a nuestra hija, y de alguna manera prevenir, que es de lo que se trata, prevenir, para evitar problemas mayores. Evidentemente, uno de los más importantes, y seguramente estés de acuerdo conmigo, es fomentar la seguridad en uno mismo, es decir, la autoestima. La autoestima, es decir, es el concepto. Tenemos que tener claro, la autoestima es el concepto que cada persona tiene de sí mismo. Sí, es un concepto, yo diría, básico en el desarrollo del niño y del adolescente, es decir, están desarrollándose su personalidad y tal, hasta que llega un momento en que es una persona adulta. Ese concepto, ese valor de la autoestima es lo que va a ser, le va a ayudar a ser persona, ¿no? Entonces, con eso tenemos que trabajar mucho. Ahora, por ejemplo, en el tema de la droga, pero en muchísimos temas, es decir, yo diría, básico para el joven, o sea, para el niño y para el adolescente. Y para el futuro adulto, como bien indicas, claro. Efectivamente. Sí, porque tenemos que tener claro que es el concepto que uno tiene de sí mismo, lo que uno se quiere y se valora. Entonces, cuando una persona no se quiere y se valora con justicia y tiende a infravalorarse, y tiende a compararse negativamente con respecto a los demás, pues siempre va a estar muchísimo más a merced de lo que el grupo quiera, de lo que el compañero que tenga al lado le pida. Siempre le va a costar más decir que no. Claro. Y siempre le va a costar mucho más trabajo tener su propia decisión y posicionarse ante las situaciones que le generen duda. Entonces, fomentar una buena autoestima va a garantizar que el chico o la chica van a saber decir lo que piensan, van a saber manifestarse, van a saber de alguna manera relacionarse, se van a sentir capaces ellos y se van a sentir a gusto consigo mismos. Y la opinión de los demás o la presión del grupo va a ser relativamente importante, pero no tan importante como para, de alguna manera, ponerles en riesgo, ¿no? O obligarles, entre comillas, a consumir o obligarles a beber si no quieren. Entonces, es fundamental. El tema de la autoestima es fundamental. Para fomentar la autoestima, yo diría que lo primero sería enseñarles a aceptarse a sí mismos, es decir, aceptarse tal y como es. Tenemos muchos casos, ¿no? de niñas o de niños que se sienten que no se aceptan como son físicamente, o porque no son las relaciones sociales la tienen un poquito porque son un poquito tímidos. Entonces, desde casa, eso, ayudarles a que se acepten, si es un poquito, que está un poquito gordito, ¿sabes? Eso yo creo que es fundamental, ¿no te parece? Sí, vivimos en una sociedad que da la impresión de que se vende, ¿no? Se vende a través de muchos medios, a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, a través de la música, que hay que ser de una manera muy determinada para ser una persona exitosa, para ser una persona... Hay que seguir como unos cánones. Efectivamente, y para ser reconocido por los demás, y para tener éxito, ¿no? De alguna manera, yo mencionaba en otro programa la necesidad de enseñar a nuestros adolescentes a tener un espíritu crítico, es decir, no todo lo que me venden desde fuera tiene por qué ser bueno para mí, aunque me lo vendan como bueno. Y al final, cuando un adolescente se hace tan vulnerable ante este tipo de mensajes, pues termina teniendo una definición de su propia personalidad pues muy endeble, muy veleta, como digo yo coloquialmente, ¿no? Que si sopla el viento para el sur, pues miramos al sur, y si sopla para el norte, miramos al norte. El que se conozcan, el que aprendan a aceptarse desde sus actitudes y desde sus virtudes y desde sus carencias, ¿no?
y además que tomen conciencia de sus carencias, porque es la mejor manera de que se superen en ellas, ¿no? Entonces es una manera estupenda de decir, oye, pues una vez que yo me haya aceptado, los demás, pues tendrá valor lo que me digan los demás, pero no será determinante para mí. Entonces es fundamental y además se manifiesta, como tú muy bien dices, pues desde el aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Tenemos hoy en día un nivel interesante de jóvenes con problemas de baja aceptación, ¿no? Y yo ya he escuchado por ahí en algún foro, en algún curso, la necesidad de integrar como materia transversal en las escuelas temas como autoestima, el autoconocimiento, el crecimiento personal, todo este tipo de materias que son tan fundamentales. Porque, pues la verdad es que sí. Es así, importantísimo. Bueno, y los padres, algo muy importante que debemos hacer, Nati, valorar los logros de los niños y de los jóvenes muchísimo, y sus avances. Yo creo que eso es más importante que reñirles o reprenderles cuando hacen algo mal. Valorarles, todos, claro. Y animarles cuando hacen algo bien. Saber detectar en qué hace bien, en qué es bueno, qué don o qué capacidad especial tiene mi hijo o mi hija, ¿no? Y desde ahí valorarles, desde ahí reforzarle, ¿no? Y que él sea consciente que eso es un valor que él tiene en su poder, ¿no? Y luego, en el momento en que sea necesario hacer una crítica, tener claro, que también lo hemos dicho otras veces, que la crítica se hace a la acción, no a la persona, ¿vale? Pues muchas veces, bueno, pues es necesario criticar un comportamiento o criticar una actitud, pero sin ser derrotistas y sin ir a la persona, ¿no? Que a veces generamos mensajes muy negativos, ¿no? Que dañan muy directamente la autoestima, ¿no? Y además decirlos, expresar, cuando haya que valorar, parece que tenemos más facilidad a veces para la discusión o la riña que para la valoración y la caricia positiva, ¿no? Tenemos que ser muy generosos, en ese aspecto con ellos. Y también mostrarles cariño. A través de esas valoraciones, muy importante. Sí. Y aceptación. Y crear expectativas ajustadas a sus capacidades, eso también es muy importante. Eso es muy importante. Las expectativas de los padres, cuidado con las expectativas de los padres. ¿Cuántos adultos hay frustrados porque no han cumplido, porque su niño no ha sido el niño de las expectativas de sus padres, ¿no? Y al final hay conflictos eternos que se solucionan difícilmente. Las expectativas de los padres tenemos que asumirlas como expectativas de los padres, ¿no? Y lo interesante es que el niño busque y labre sus propias expectativas personales, ¿no? Desde ese conocimiento que estamos hablando, desde lo que él piensa que es capaz de hacer y es capaz de generar y desde su propia acción. Si tenemos un niño que va a dedicar su vida a luchar por satisfacer a sus padres, por contentar a sus padres, probablemente estemos creando un niño infeliz y un adulto infeliz. Claro. Entonces es una cuestión para reflexionar los padres muy, muy seria, porque a veces no nos damos cuenta a veces, ¿no? Yo creo que habría que decirle a los padres que debemos acompañar a nuestro hijo y ayudarles a descubrir, digamos, sus valores y su potencial, ¿no? Efectivamente, sí. Y porque eso, no tratar de cumplir las expectativas que yo tengo como padre, sino tratar de descubrir cuáles son las potencialidades de mi hijo, en qué es bueno mi hijo, qué es lo que hace bien mi hijo, ¿no? Y valorarlas e intentar, pues eso, de fomentarla, ¿no? Yo creo que sería un buen consejo. Un buen consejo. Le estamos ayudando así a madurar también, ¿verdad? Las responsabilidades, a través de las responsabilidades, es decir, ¿qué son las responsabilidades? Todo aquello en lo que el menor o el niño o la niña se tengan que implicar y tengan que afanarse de alguna manera, ¿no? Entonces, asumir una responsabilidad es asumir un peso y un papel de protagonista, ¿no? Claro. Y eso pues ayuda evidentemente a formar parte de la familia con la que vive. Que el día de mañana mayoritariamente lo que va a tener en su vida van a ser muchas responsabilidades. Entonces, claro, de alguna manera es educar también y ayudarle a que, por pequeño que sea, vaya asumiendo también su parcela en el hogar. Claro, hay que decirles que por muy pequeño que sea, siempre
Nada de sobreprotección, vamos a darle responsabilidades pequeñas, cuanto más pequeño sea el niño, pero a medida que vaya creciendo, crecer también en esas responsabilidades, ¿no? Para que el niño vaya madurando, que es de lo que se trata. Así es, luego serán responsabilidades más sencillas, a medida que vayan creciendo más complejas, más completas, negociadas, puestas en común, habrá responsabilidades en las cuales ellos puedan negociar y habrá responsabilidades en las cuales no. Por ejemplo, pues la hora de llegada a casa, por ejemplo, cuando se sale por la noche, es una norma es una norma que imponen los padres, lógicamente. Habrá otras, como por ejemplo a las actividades de tiempo libre que voy a hacer en mi tiempo libre por las tardes, pues igual si son espacios en los cuales el chico o la chica pueden tener su voto ahí, de alguna manera, ¿no? Y asumen esa... que lo dedicamos a los estilos educativos, sí, que hablamos sobre eso, sobre el diálogo y la negociación, cuando los niños ya tienen una edad, pues eso, que se pueden entrar a negociar y ellos son también un poco protagonistas de su educación, ¿no? Eso sería también muy importante. Y enseñar autocontrol a los niños, eso es también importantísimo. ¿No te ahí hablamos de la inteligencia emocional, que ahora está muy de moda, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es autocontrol, es aprender a gestionar, a reconocerse, el mundo emocional de cada uno, que cada uno tiene su propio mundo emocional, único e inigualable. Y exótico y maravilloso, como diría un amigo mío, y bueno, y aprender a conocerse y a gestionarlo adecuadamente. ¿Qué es gestionar adecuadamente las emociones? Pues yo soy capaz de reconocerlas y de identificarlas en mí, identificarlas en los demás, y también soy capaz de tener un comportamiento adecuado con ellas. ¿Vale? Eso es un poquito lo que es el reconocerlas y gestionarlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo entramos en problemas de autocontrol? Pues cuando no hay un reconocimiento adecuado de las emociones y cuando tampoco hay una expresión de las emociones adecuado. Es decir, yo puedo expresar la ira de varias maneras. Una de ellas puede ser agrediendo a la persona que tengo enfrente, ¿no? Y otra puede ser de una manera menos agresiva y de una manera pacífica y bueno, entonces se trata de ver qué emociones son las que yo tengo, las que yo siento y cuál es la gestión que hago de esas emociones y el comportamiento que acompaña a ellas. Importante, pues que preguntemos, hagamos preguntas, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te sientes? Que lancemos preguntas a los niños dirigidas a ese área, al área de las emociones, que les haga pensar, oye, este comportamiento, ¿tú qué crees cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás encontrando ahí? Que hagamos recapacitar no solamente a la riña o a la discusión o a la censura o al castigo, al comportamiento, sino que vayamos un poquito más allá haciéndolo recapacitar, ¿no? Es decir, tenemos un niño pequeño que tiene una pataleta tremenda, impresionante, se nos tira al suelo y bueno, pues tendremos que cortar esa pataleta, lógicamente, y atajar esa pataleta. Y una vez que ese niño hayamos conseguido calmarle, bien a través de la silla de pensar, que es milagrosa, es verdad, llegará el momento en que tendremos que hacerle pensar exactamente, oye, ¿esto qué te ha pasado? Vamos a analizar un poco por qué piensas tú que ha podido ser, si te has enfadado, qué te ha enfadado, qué podías haber hecho como alternativa, hacerle ver que esa manera de reaccionar, ese comportamiento, esa pataleta, se ha dado una patada a una puerta o se ha tirado al suelo, ese comportamiento por qué es inadecuado, en qué medida perjudica a los que estamos a su alrededor, que se dé cuenta que su mala gestión trae consecuencias en los demás. Entonces todo esto es bueno, hacerle conectar de alguna manera con ese mundo emocional y que él lo analice, que él lo vaya analizando, evidentemente cuando son pequeños de una manera, cuando van siendo más grandes de otra, pero que él se dé cuenta que hay algo más que simplemente no me dan lo que quiero, me enfado y me tiro al suelo y ya está. No, hay mucho más detrás. Entonces ese autocontrol, aunque nos parezca igual ahora ridículo el ejemplo quizás, pero si desde pequeñitos vamos haciendo ese ejercicio, a medida que van creciendo es como un lenguaje ya aprendido y ellos ya hacen, y habitual en casa, y ellos van haciendo también ese filtro de alguna manera, ¿no? Natividad, se nos ha ido el tiempo hoy volando porque este tema es apasionante. Vamos a terminar con una frase de Louis Pasteur que has anotado tú muy bien aquí.
No les invitéis a vuestros hijos las dificultades, no les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas. Y otra de Fromm que dice: la educación consiste en ayudar a un niño a llevar a la realidad sus aptitudes. Muy importante. Importantísimo. Con esto terminamos por hoy, no sin antes recordarles nuestra dirección de correo: radioelsembradoreuropa@hotmail.com y esnespana@hotmail.com. Nos pueden escribir y nos dicen sus dudas y qué les está pareciendo nuestra serie de programas. Hasta pronto, amigos.